día, yo soy Shadani. Hola a todas y todos quienes nos siguen desde casa. Les damos la bienvenida a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para compartir cómo ejerces tus derechos y libertades para la construcción de un lugar más justo y cómo desarrollas tu proyecto de vida. ¿Cómo te encuentras hoy, Gerardo? Hola Shadani, amigas y amigos que nos ven desde casa. Qué gusto estar aquí con ustedes hoy. ¿Sobre qué tema nos vas a hablar en esta ocasión y qué tecnología nos vas a presentar? Hoy vamos a hablar sobre los aceites, los cuales tienen muchísimos usos en varios ámbitos, pero al mismo tiempo son muy contaminantes si no hacemos nada más con ellos después de usarlos. Es por esto que hoy haremos velas utilizando aceite usado de cocinar. ¿Tú usas mucho aceite en tu casa para cocinar? ¡Qué emoción lo de aprender a hacer velas! Pues la verdad no uso mucho, un poquito de aceite de maíz nada más para freír las papas a veces. Qué bueno que no consumas tanto aceite, pero ¿qué haces con el resto del aceite que te sobra después de freír las papas? Pues lo tiro a la coladera. Pues sí, lo más común es que nos deshagamos del aceite así. Pero ¿sabías que tirarlo en la coladera contamina mucho? El problema ecológico con los aceites surge porque casi todas y todos hacemos lo mismo y no sabemos qué otras opciones existen para deshacernos de él. Había escuchado algo al respecto, pero la verdad nunca creí que en serio fuera tan grave esto. Les invito a que veamos la siguiente cápsula que tenemos preparada sobre el problema de tirar el aceite usado al drenaje. ¿A dónde se va el aceite cuando lo tiramos al drenaje y por qué contamina tanto hacerlo? En México se generan más de 325 millones de litros de aceites combustibles usados para autos cada año. Para que se den una idea, si los pusiéramos en tambos de 200 litros, podríamos formar una línea continua que fuera desde la Ciudad de México hasta Monterrey. Se estima que un litro de aceite puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Otro desecho enorme es el aceite comestible. Es muy común que las personas ignoremos las posibles maneras de reciclar el aceite que sobra después de cocinar nuestros alimentos y tirarlo al drenaje. A veces incluso se tira estando hirviendo. Así que lo primero que tenemos que saber es que no se debe tirar el aceite al drenaje, debido a que el agua y el aceite no se mezclan. Tirar aceite al drenaje tiene graves consecuencias. En primer lugar, porque genera plagas, sobre todo de cucarachas que llegan buscando residuos de aceite que se quedan atascados en las tuberías y luego entran a las viviendas. Otro problema es que arreglar las tuberías no es tampoco ni sencillo ni económico. Después, parte de esa agua con aceite que corre desde nuestras viviendas llega a las plantas de tratamiento de las aguas residuales, donde ensucian las estructuras que también son difíciles y costosas de limpiar. Esos restos hacen un largo recorrido desde nuestra casa hasta llegar al mar. A su paso, contaminan ríos y una vez que llegan al mar, impiden que los rayos solares penetren al agua, ya que las partículas de aceite se quedan flotando en la superficie. Sin sol no es posible la fotosíntesis y quimiosíntesis de las plantas y algas marinas, de las cuales dependen todas las demás especies de fauna. Si los restos de aceite llegan a depositarse en tierra, entonces ese terreno se vuelve infértil o estéril. El aceite impide la oxigenación y circulación del agua, por lo que las plantas no pueden crecer en esos terrenos que quedan erosionados. Qué triste es saber que algo que nos lleva unos segundos a hacer, como tirar un poco de aceite al drenaje, le cuesta la vida a tantos otros seres vivos que habitan ríos y mares, que contamina tanto las tuberías en las ciudades y todo el recorrido, siendo además tan costoso de resolver. Así es, por eso es tan importante informarnos, dar otro manejo al aceite y a otras grasas o productos aceitosos que usamos. Los daños generados son irreversibles, pero podemos cambiar nuestras acciones en búsqueda de soluciones sustentables. ¿No crees? Claro. Oye, ahora que lo mencionas, hay algo que nunca me ha quedado muy claro. ¿Cuáles son las diferencias entre un aceite, una grasa y una cera? Porque a veces cuando le pido una quesadilla a la señora que vende afuera de mi casa, me pregunta que si la quiero con grasa. Y no me queda muy claro entonces si le llama grasa al aceite que tiene al lado o grasa se refiere a otra cosa. Igual me pasa con las velas. Cuando apago una que ya está medio caliente, me quedan las manos aceitosas. ¿Sería correcto decir que las velas contienen aceite? Tanto el aceite como las grasas y las ceras pertenecen a un grupo llamado lípidos, cuya principal característica es que no son solubles en agua, pero sí en otros solventes como el alcohol. Y aunque comparten estas características y son parecidas, sí presentan diferencias entre sí. Aceite u óleo es una sustancia grasa líquida a temperatura ambiente con viscosidad de origen mineral, vegetal o animal, aunque puede también obtenerse sintéticamente. Algunos ejemplos de los aceites son el de maíz y el de oliva.
Grasa es una sustancia orgánica pegajosa. A diferencia del aceite, es sólida a temperatura ambiente o líquida. Se encuentra en el tejido adiposo de los animales, así como en las semillas de ciertas plantas, y sirve como reserva energética. Está constituida por una mezcla de glicerina y ácidos grasos. Algunos ejemplos de grasas son la del aguacate, la mantequilla y la que contiene la carne. La cera, a diferencia del aceite y la grasa, es una sustancia semisólida y blanda, ya que puede fundirse a partir de 40 grados centígrados, es blanca o amarilla de origen mineral, vegetal o animal, aunque hoy el 50% de las ceras que se usan son sintéticas. Tiene un brillo característico llamado cerio. Algunos ejemplos de cera son la de la abeja y la parafina. Ya comprendo, con razón se le dice cera eso con lo que pulen los zapatos y también con lo que pulen los autos. Y aunque se parecen mucho a los tres, sí hay algunas diferencias. Oye, ya que la tecnología de hoy se hace con aceite usado de cocina, ¿nos podrías platicar un poco sobre el aceite comestible? ¿Qué tipos de aceite comestible existen? Los aceites comestibles comerciales suelen provenir de un tipo de planta llamada oleaginosas. Como el nombre señala, producen óleo. Las plantas oleaginosas son un grupo de cultivos de los más grandes e importantes a nivel mundial, ya que son indispensables en la alimentación del ser humano y, por supuesto, para otros seres vivos. Sus semillas, granos y frutos tienen un alto contenido de ácidos grasos y proteínas de alta calidad. Su mayor provecho es para la obtención de aceites y mantecas vegetales para cocinar, elaborar pan, aderezos y frituras. ¿Qué usos se le dan a estas plantas además del aceite? Cada oleaginosa tiene características y cualidades que la hacen única e indispensable. Poseen diversos usos, principalmente en la industria aceitera y la alimentación animal, pero también en la fabricación de productos no comestibles, como jabones. A este proceso se le llama saponificación. Otros usos son para fabricar ropa o textiles usando la fibra del algodón y del lino. También se usan como tintura del cártamo y aceites para biocombustibles. Son cultivos fundamentales en la cultura, la economía, la industria y el comercio mundial. Existen 10 tipos de oleaginosas que son las más importantes en la economía global: soya, olivo, ajonjolí, lino, cártamo, maíz, algodón, cánula o alpiste, cacahuate y girasol. ¿Cómo se aprovechan estas oleaginosas? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO por sus siglas en inglés, señala que de la producción mundial de cultivos de plantas oleaginosas, el 6% se usa para la obtención de semillas que se consumen como alimento directo. Por ejemplo, cacahuates, semillas de girasol y almendras. El 8% se consume por su fruto y no por la semilla, como las aceitunas, y el 86% restante se siembra para usarlo como aceite. ¿Cómo se llevan a cabo los cultivos de estas plantas? Varias plantas oleaginosas pueden ser cultivadas sin fertilizantes ni insecticidas, ya que son muy resistentes. Ejemplos de estas son el girasol, el olivo y el ricino y la soya. Para la obtención de los aceites de las oleaginosas se remueve la corteza y se trituran las semillas. Se pueden prensar o extraer con disolventes. Estas contienen 45% de aceite una vez peladas. ¿Y desde cuándo se cultivan estas semillas que tienen tantos usos? El cultivo de estas plantas es tan antiguo como el origen de la agricultura, es decir, hace aproximadamente 7,000 años. La mayoría de estas semillas fueron seleccionadas por el ser humano hasta que logró cultivarlas en condiciones favorables y en mayores cantidades. ¿Se siembran en México? México cuenta con las condiciones ecológicas necesarias para la producción de casi todas estas plantas, especialmente el maíz, la soya, el alpiste, el cacahuate, el cártamo y el girasol. De las plantas oleaginosas más usadas es el aceite de oliva. Es uno de los más recomendables para freír alimentos, aunque también depende de la temperatura. Sus principales componentes son los ácidos oleico y palmítico, que se aprecia como un precipitado cuando el aceite se enfría. Es rico en antioxidantes, bueno para funciones cardiovasculares y digestión. La pulpa es el 65% del peso total de la aceituna y la semilla ocupa el 35%. Su contenido en aceite tiene entre el 15 y el 30%. La recolección de las aceitunas maduras influye sobre la calidad del aceite obtenido. Oye, Gerardo, leí un par de artículos que mencionaban cosas terribles sobre el uso de aceite de palma, como que los productos hechos con este aceite están contaminando y generando la pérdida de muchísimas especies de animales. ¿Nos puedes explicar a qué se debe esto? El aceite de palma se extrae de una palmera nativa de África y se ha usado desde el año 3000 antes de nuestra era, pero fue entre el año 2000 y 2012 que la producción y explotación se duplicó de 25 a más de 60 millones de toneladas anuales. Indonesia y Malasia son los mayores productores, con 85% de la producción mundial total. Su cultivo es un gran negocio, es económico, versátil, tiene un mercado estable y es el mayor comercio internacional de aceite de oleaginosas del mundo para la industria alimentaria, de cosméticos y biocombustible.
Sin embargo, es también motivo de gran preocupación ambiental. El aceite de palma se puede encontrar de dos formas: como aceite fresco, que es beneficioso para la salud cardiovascular y el sistema inmunológico gracias a sus antioxidantes como vitamina E y carotenoides, y como aceite refinado, que es la forma más usada. Se encuentra en cremas, productos untables, coberturas de pasteles, chips, cosméticos, velas y productos de limpieza. Es uno de los principales ingredientes de los alimentos ultraprocesados, junto con el azúcar, por lo que se le asocia con obesidad y diabetes. Es también un cultivo con altos rendimientos, ya que produce más aceite por hectárea que cualquier otro cultivo de aceite vegetal. El gran problema es que la demanda mundial es tan grande y su cultivo tan masivo que se están talando extensas áreas de selva tropical y humedales para su plantación. Esto ha implicado la pérdida de hábitat para flora y fauna silvestre. Además, ha afectado a las comunidades locales, ya que su modo de vida tradicional ha sido sustituido para la explotación de las plantaciones de aceite de palma. ¿Y entonces por qué no lo han prohibido? Al ser más eficiente que otros cultivos de oleaginosas, su sustitución haría que se necesiten aún más tierras para cultivar los otros tipos de aceites. El problema debe ser evaluado desde otra perspectiva, la de solucionar el cómo se cultiva y la demanda que tiene. Las compañías de negocios relacionadas con el aceite de palma deben asegurar que sus materias primas no contribuyan a la deforestación tropical o de humedales. Este cultivo no va a desaparecer, pero se ha llevado a cabo de forma insostenible, por lo que se necesita una conversión en su modelo de producción. Por ejemplo, es necesario el etiquetado obligatorio en los ingredientes de los productos para que consumidores sepan lo que contiene y puedan tomar sus propias decisiones. ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros como consumidores para no contribuir con este problema ambiental derivado de la explotación masiva de aceite de palma? Cualquier persona, como tú o yo, podemos mejorar nuestros hábitos de consumo. Esto se hace tomando en conciencia sobre el impacto ambiental que tienen los productos que consumimos y así tomar decisiones mejor informadas a la hora de comprar un producto. Podemos comprobar los ingredientes y su certificación que indiquen que el aceite de palma fue producido de una manera social y ambientalmente responsable. Si somos parte del problema, debemos ser responsables e informarnos bien. Gerardo, después de este interesante recorrido por el mundo de los aceites, sus usos y problemas, ¿qué te parece si nos presentas la tecnología de hoy? Claro que sí, con todo gusto. Hoy fabricaremos nuestras propias velas caseras usando aceite usado de cocina. Para hacer nuestras velas caseras, emplearemos aceite usado, unos 500 mililitros aproximadamente, y usaremos un frasco así de mayonesa, o puede ser uno no más allá de 1 litro, una tela con la que vamos a filtrar nuestro aceite sucio y unas ligas. Luego, para hacer nuestras velas, vamos a emplear en este caso parafina, pero también podremos usar cera de otras velas usadas o cera de abeja inclusive. Podemos hacerlo por baño María o inclusive por microondas, dependiendo qué materiales estemos usando. También vamos a usar hilo pabilo o un hilo grueso para usarlo de mecha. Y vamos a también agregarle unos pétalos de flores para hacerlo ahora sí visualmente más llamativo. Y también vamos a usar esencias para que sean aromáticas estas velas. Y nos vamos a apoyar con herramientas como son tijeras, como es un gotero, como son estos palitos, ahorita les voy a explicar para qué los vamos a usar, y una pala de madera. En este caso, lo primero que voy a hacer yo es derretir mi parafina aquí en la parrilla. Y voy a aprovechar también para primero cortar los pabilos. ¿Por qué? Porque estos los vamos a encerar ya que esté derretido nuestra parafina. Tenemos que tomar en cuenta el tamaño de nuestras velas. En este caso yo voy a usar estos 4 vasitos de vidrio. Tenemos que darle ahora sí un tamaño suficiente extra para que pueda sobresalir. Y podemos agarrarlo con el palito. Las tenemos aquí a la mano. Ahorita vamos a trabajar con ellas. Lo siguiente va a ser filtrar nuestro aceite usado. Podemos usar esta telita, pero también podemos usar un filtro de colador muy delgadito, pero pues cualquier pedazo de telas puede funcionarnos. Y lo sostenemos con una liga. Y lo usaremos para que retenga todas las partículas que no queremos que queden en nuestras velas. Y listo. Y ya que está casi derretida nuestra parafina, lo mezclamos un poquito con nuestra espátula
Y podemos aprovechar de una vez a mojar nuestros pabilos, impregnarlos bien de la parafina y dejarlos secar en nuestro pedazo de aluminio. Ahora sí, ya que está casi completamente derretida, podemos ir echando nuestro aceite. Si se fijan, reacciona la parafina al aceite por la temperatura, está a una temperatura más fría. Entonces tenemos que mezclar bien. Ya casi está lista y puedo ir agregando esencia. En este caso voy a usar una de mango. Ahora ya vamos a estar listos. Y ahora sí, armaremos nuestras velas ya que las tenemos. Podemos agregarle, como les había mencionado, pétalos de flores. Nos vamos a apoyar de un palito para que entren bien y se vean más llamativas. También podemos usar rodajas de frutas, aunque lo ideal sería frutas secas o muy delgaditas las rodajas. Ustedes podrían hacer cosas increíbles de esta manera. La imaginación es el límite. Y el último paso, pero el más importante, lo que lo constituye en una vela, es poner nuestro pabilo. Entonces lo tenemos que fijar bien hasta el fondo, dejémoslo presionar abajo. Es mejor que quede el pabilo así chuequito abajo porque eso nos va a dar más pabilo, a dejarlo que no quede. Entonces se nos acaba el pabilo y se apague la vela. Y nos ayudamos de los palitos que les había mencionado para sostenerlas en su lugar. Justamente es lo que queremos, que queden en el centro. Vamos con la siguiente. Y lo mismo. Metemos bien, presionamos, dejamos que se doble. Agarramos uno de los palitos. Y nada más lo usamos para mantenerlo en el centro. Las voy a dejar secar aproximadamente, pues depende de la temperatura ambiente donde estemos, pero puede tardar hasta 2 horas en que solidifique totalmente. Y listo, están nuestras velas a punto de estar listas. Es una gran idea utilizar el aceite para hacer velas. Quedan muy bonitas y así evitamos contaminar. Me surgió una pregunta, ¿por qué un aceite puede ser tan contaminante si proviene de una fuente natural? Aunque natural y contaminante no son conceptos que nos parezca que deben ir juntos, el aceite se incluye en ambos. Por ejemplo, 1 litro de aceite vegetal comestible contamina cerca de 1 millón de litros de agua por quedarse flotando en la superficie de esta. ¿Qué más podemos hacer con el aceite usado? Una opción es juntar en una botella de plástico el aceite que nos va sobrando luego de cocinar y tirarlo así junto con la basura inorgánica. Pero existen muchas otras propuestas para reciclarlo. Podemos reutilizarlo para cocinar con este mismo aceite. Una vez que se terminó de freír lo que cocinamos, dejamos de enfriar lo que nos sobró de aceite. Luego lo colamos y lo guardamos en un recipiente para la próxima vez que se requiera para freír. ¿No está demasiado sucio con partículas de comida luego de usarlo? Es decir, ¿cuántas veces más lo podemos reusar para cocinar? Depende, pero para eso siempre se debe calcular independientemente del uso que le demos después. Siempre será mejor freír con aceite limpio, aunque se puede reusar si no fue usado previamente para freír alimentos altos en azúcar. Se puede reusar aproximadamente hasta 3 veces mientras no sobrepase el punto de humeo del aceite. Esto se refiere a la temperatura a la que aparece humo en la superficie del aceite para cocinar. Ese punto tardará más en ser alcanzado mientras más puro sea el aceite. Pero una vez que el aceite usado alcance ese punto, significa que ya no debe de usarse más.
También puede ser útil para untar o engrasar moldes con ayuda de un pincel o un papel, para hacer pasteles o galletas y que éstas no se peguen. Lo siguiente que se puede hacer con el aceite usado es solidificar el aceite. Existen ya algunos productos que se pueden encontrar en los supermercados que sirven para que al mezclarlos con el aceite lo convierten en sólido. De esta forma es más fácil guardarlo para aprovecharlo después o desecharlo, sin que cause daño al ambiente. Otra buena alternativa es llevarlo a un centro de reciclaje o punto limpio. El aceite usado se puede ir almacenando en un recipiente cada vez que se use para cocinar y una vez que se llena se puede llevar a un punto de reciclaje específico. Una opción es buscar por internet dónde se localiza un punto limpio de reciclaje de aceite en tu ciudad. También podemos fabricar jabón. Desde décadas atrás, muchas personas fabricaban sus propios jabones reciclando el aceite usado en las casas, agregándole alguna fragancia para usarlo como jabón de tocador o para lavar ropa. Hoy existen productos comerciales que convierten el aceite en jabón para lavadora, pero esto mismo se puede conseguir mediante un proceso que usa aceite, agua, sosa cáustica y esencias con aroma. Asimismo, podemos hacer una pasta exfoliante para baño. Se puede mezclar el aceite usado previamente filtrado con un café molido que puede ser también previamente usado. Ambos ingredientes se mezclan en la misma proporción y se aplican frotando en el cuerpo o cara para eliminar la piel muerta. Después hay que lavarse con agua y jabón para quitar los residuos aceitosos y de la mezcla y aplicar una crema hidratante. Otra opción recomendable es fabricar crema hidratante. Se colocan láminas de cera en trozos dentro de un tarro y se ponen en baño María hasta que se fundan. Luego se agregan despacio el aceite usado y se mezclan. Se saca del baño María y se mete en el congelador. El aceite usado se puede aprovechar para engrasar pernos y bisagras con la ayuda de una jeringa para facilitar el roce entre herrajes de puertas o ventanas expuestas a humedad que se han oxidado o que cuesta trabajo abrir. Asimismo, se puede utilizar para darle una capa de protección y brillo a muebles de madera de interiores o exteriores. Finalmente, podemos transformarlo en biocombustible. El creciente consumo y dependencia del combustible del petróleo ha generado una liberación de gases de efecto invernadero, además de problemas de que estos combustibles no son renovables. En el contexto de la búsqueda de nuevas formas energéticas sustentables, se impulsó el uso del aceite vegetal como combustible para automóviles. Si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas utiliza aceite para cocinar, se podría deducir que reusarlo para producir biodiesel, que no contamina, es una propuesta ecológica viable y sustentable. ¡Wow! ¿Cuántos usos tiene el aceite? Oye, Gerardo, suena bien esto de usarlo como biocombustible, pero imagino que fabricar nuestro propio biodiesel no es tan fácil como fabricar una vela. ¿Existen lugares que hagan este trabajo? ¿A dónde los podríamos llevar? Existen empresas que recolectan el aceite usado para transformarlo en biocombustible para el transporte. Así que otra alternativa es buscar el contacto de algunas de ellas. Hacerlo tiene una doble ventaja, ya que cada litro de aceite reciclado se puede fabricar un litro de biocombustible para motores diésel, así que se evita el impacto ambiental y se reduce el consumo de combustibles fósiles. ¿Qué es un biocombustible? Un biocombustible se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales, con o sin haber tenido un uso previo, y se aplica como sustituto del gasóleo obtenido del petróleo. Un ejemplo del biocombustible es el biodiesel. ¿Todos los aceites contaminan igual y todos se pueden reciclar igual? El aceite que se puede reciclar es el comestible vegetal, sobrante de frituras y asados, o el aceite animal como la manteca de cerdo y grasas caducas. Múltiples industrias como la química, la farmacéutica y la cosmética aprovechan estos residuos para elaborar jabones, cremas, ceras, detergentes, lubricantes, pinturas, barnices, abonos, croquetas y velas. No se pueden usar para reciclaje el aceite de motores, las grasas industriales o los aceites que tengan base de petróleo. El aceite usado en la industria automotriz tiene aún peores consecuencias que otros aceites debido a su elevado contenido en metales pesados. Son una amenaza para los suelos que pierden fertilidad si son vertidos ahí, y solo 2 litros podrían contaminar el agua equivalente a una alberca olímpica y quedarse ahí por 15 años. Pues muchas gracias, Gerardo, por habernos acompañado hoy. Fue muy interesante lo que aprendimos sobre cómo extraer aceites de semillas puede tener tantos usos en distintos sectores y también la grave problemática ambiental que su alta demanda conlleva. También acerca de las formas posibles de reciclaje de aceites mediante la creación de velas, jabones, cremas o biocombustibles que, además de promover la visión ecológica, procura el comercio empresarial sustentable. Gracias a ti, Shadani, y a ustedes jóvenes. Espero les haya gustado la tecnología de hoy, la hayan disfrutado tanto como para animarse a hacerla. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes, jóvenes que nos miran desde casa. Les dejamos los datos de nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros y nos platiquen o nos envíen fotos de cómo les salieron sus velas. Yo me iré a fabricar las mías con esencias de varias flores. No olviden que cuidar del planeta es cuidar de todas y todos. ¡Hasta la próxima!